filósofo y periodista mexicano Roberto de la Madrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias, bienvenidos a Debate 22. Hoy tenemos a un periodista mexicano muy especial, Roberto de la Madrid. Usted se preguntará por qué es tan especial. Él mismo nos los va a contar. Vive en Medio Oriente, en Irán, está de viaje por nuestro país. Roberto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por hacernos un espacio para estar con nosotros. ¿Qué haces en Irán? ¿Qué hace un mexicano en Irán? Cuando dijiste especial me imaginé que tenía antenas o algo así. ¿Qué hago en Irán? Bueno, pues estamos haciendo algo que creo es muy importante para el mundo. Estamos haciendo televisión. Tengo un programa que se llama Detrás de la Razón. Televisión en español. En español, porque es muy raro, la gente dice, ¿qué haces, no? Televisión en ¿Si hablas español. persa o qué No, cosa? los iraníes no saben español ni les interesa el español, pero en una decisión política de contrapeso mundial, Irán lanzó 2 canales para justamente hacer el contrapeso con CNN, Fox News y todos los noticieros occidentales. Entonces lanza Press TV, que es en inglés, y Hispan TV, que es en español. ¿Tú qué haces nosotros, pues ahí transmitimos las noticias. Damos unas noticias con el enfoque de Oriente Medio, porque si tú estarás de acuerdo, y tú que conoces las noticias, los noticieros mexicanos, argentinos, colombianos repiten más o menos la línea política de exterior que marcan los noticieros de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si le dicen dictador Bashar al-Assad en CNN, aquí en los noticieros de México van a decir el dictador Bashar al-Assad, sin cuestionarse o sin tener la fuente real. Nosotros, al estar del otro lado, pues cuestionamos esa idea de Estados Unidos de catalogar y calificar a Irán, por ejemplo, como el malo, ¿no? Entonces damos la otra versión. Irán, que justamente está en el ojo del huracán. Cuéntanos tu análisis al respecto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que Donald Trump está atrapado entre 2 poderes. Uno que lo presiona a atacar a Irán es verdaderamente, para mí es emocionante, pero es muy triste porque finalmente Irán es uno de los países más seguros que conozco. Casi no hay criminalidad, pero vivimos bajo ataque, ¿no? Hoy justamente estaba revisando las noticias y hay una gran posibilidad, ha crecido en estos 3 meses, hemos vivido bajo ataque de misiles de Donald Trump, pero hoy que reviso las noticias vuelve a incrementarse el nivel de ataque por este ataque que hubo a Aramco, la petrolera más importante del mundo, y que Estados Unidos, en Arabia Saudí, los hutíes, ellos reivindican el ataque, dicen nosotros somos. No quiero entrar a la justificación, pero bueno, Arabia Saudí lleva 4 años bombardeando Yemen, los hutíes están tratando de defender, dicen que ellos fueron, sin embargo en Washington, Donald Trump y sus asesores dicen que fue Irán a través de Irak con una precisión perfecta para atacar este punto de petróleo. Esto ha disparado el precio del petróleo y Estados Unidos está con la amenaza de apretar un botón para bombardear en venganza a Irán. Un mundo en el que parece que es más importante el precio del petróleo que la vida de los yemeníes. Lo que pasa es que para Estados Unidos no interesa la vida de los yemeníes. O sea, ya no es qué es más importante, la vida o el petróleo. No interesa. Lo que interesa es que Yemen, que es el país más pobre del mundo árabe, que la mayoría de personas no conocemos, por ahí enfrente de Yemen pasa 1/5 del tráfico mundial de comercio y de petróleo. Políticamente es estratégico. De Bab al-Mandeb es súper estratégico, además de que hay reservas todavía no descubiertas de miles de millones de barriles de petróleo bajo Yemen. Nos estabas contando antes de esto, vives en uno de los países más seguros a nivel crimen local, pero ¿cómo se vive adentro de un país que constantemente está sometido, digamos, a esta propaganda, a esta opresión y a estos castigos económicos que le infringe Estados Unidos? ¿Cómo es tu cotidiano? Como en todos los países hay cosas malas y buenas, pero lo que hay que aprender de Irán es que después de estar 40 años sancionados, porque Irán, el nuevo Irán, que es la República Islámica de Irán, que derrocó y derrotó al Shah, con 3.500 años de tradición de monarquía en ese país, y a partir de 1979 cambia de gobierno a un gobierno teocrático pero democrático. Lo que hay que aprenderle es que desde 1980 Estados Unidos sanciona a Irán y lo tiene asfixiado,
pues ellos se pusieron a inventar. 1980. Sí, en 1979 la revolución, 1980 deciden catalogarlo como un país enemigo y entonces lo sancionan económicamente y no tiene acceso a mucha de la tecnología que se produce en el mundo. ¿Qué hizo Irán? Bueno, pues le apostó a su ciencia y entonces hoy producen submarinos, barcos militares, barcos petroleros, nanotecnología, y todo eso lo han hecho gracias al esfuerzo interno. Algún apoyo de China y de Rusia, pero gracias al esfuerzo de Irán, y eso habría que aprenderle para México sobre todo. ¿La vida cotidiana cómo es? La vida cotidiana es como vivir es algo para nosotros verdaderamente. Para empezar, cuéntanos en qué año surrealista. viven, porque no viven en 2019 como No, nosotros. en este momento es el año 1398. Ok. Entonces, ya desde ahí empiezan las cosas, porque dices, bueno, cuando yo llegué a Irán, no sabes si es una agencia de taxis o es una panadería, porque está escrito en farsi y entonces no sabes distinguir, es completamente entrar en otro mundo. Además, las mujeres están cubiertas, si tú estuvieras así, pues ya te hubieran llevado a la policía, porque esto es contra la regla islámica de la moral de que las mujeres deben ser tapadas, porque, bueno, de acuerdo a sus creencias, las respeto mucho, si tú enseñas piel o cabello, supuestamente incitas o excitas al hombre y eso está prohibido, ¿no? Entonces, esto fue por decisión democrática, hubo un referendo para modificar la Constitución y el 99% del país votó a favor de una Constitución islámica que justamente tuviera estas reglas. Entonces, cuando un occidental o cuando un latino, como yo, llegamos allá, pues el choque es verdaderamente terrible, Fuerte. ¿no? Muy, muy, muy grande. ¿Cómo es, por ejemplo, desenvolverse con una mujer en Irán? Es algo verdaderamente curioso que me han preguntado mucha gente. Por ejemplo, todavía cada vez menos por la influencia de los medios de comunicación, pero no significa que tienes que ser religioso, sino hay muchas familias tradicionales, religiosas o no, que para casarte, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, los papás del chico, sobre todo la mamá del chico, le echa ojo a la chica del vecino. Entonces, si le gusta, le habla a los padres del vecino y dice, oye, nos gusta tu hija para nuestro hijo. Nos vemos y les dan una cita, llegan con chocolates. Hasta ese momento los posibles novios no se han conocido. Se sientan en la mesa, se conocen, les dan una hora para que conversen y mientras los padres pues están negociando el matrimonio. Y esto del negocio, bueno, yo lo digo así porque los padres de la novia van a decir, si te quieres llevar a mi hija, Cuesta tanto. cuesta por lo menos 300 monedas de oro o hasta 1000 monedas de oro, que puede llegar a 300,000, 400,000 dólares, ¿no? ¡Wow! Vamos a hacer una pausa, no le cambies. Y ahora Está en te Debate cuento 22, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Roberto de la Madrid, periodista mexicano que está en Irán, nos está contando cómo es esta otra realidad. Nos estabas comentando de las chicas que te puede costar hasta 300,000 dólares el compromiso. O más, según las monedas que quiera el padre de la novia. ¿Qué pasa con una mujer divorciada? Ahí voy, déjame contarte cómo termina todo esto. Entonces, si los padres de la novia aceptan la propuesta, entonces fijan una fecha para que le dé el anillo, podría ser la siguiente semana. Entonces ya le da el anillo de compromiso y después tienen unos meses para planificar la boda. A partir de ese momento, el padre autoriza qué puede hacer con la novia, si acercársele, salir de manita sudada como novios, o incluso ir al cine o tener un encuentro más íntimo, pero no va a ser hasta que se casen frente a una especie de juez que es religioso y que les diga que son marido y mujer. Pero antes, y aquí viene el problema, la madre del novio, La madre del novio, ¿ok? la madre del novio le exige la prueba de virginidad a la novia. ¿Con un doctor o cómo? Con un doctor la lleva un médico legal, legista, y la revisan para ver si es virgen. En caso de que no fuera virgen, el novio podría demandarla a ella por engaño, por tratar de hacerles un fraude y hasta latigazos le dan a ella. Bueno, qué barbaridad. ¿Qué pasa con un hombre extranjero como tú? Tienes que estar con mucho cuidado porque
Desafortunadamente a los iraníes no les dan visa en todo el mundo por orden de Estados Unidos, entonces hay un fenómeno de cuando ven a un extranjero se quieren salir, ¿no? Entonces tienes que estar mucho cuidado con eso y sobre todo con estas tradiciones que si no las entiendes, por ejemplo, no existe la idea de novio, como aquí la tenemos. O sea, si yo voy manejando y va una chica en mi coche, la policía me puede parar y me va a decir, ¿quién es esa mujer? Si no es mi esposa, entonces me llevan a la policía, a ella también la llevan a la policía, se arma un rollo, ¿no? ¿Te ha Luego pasado que la policía diga, a ver, una vez me pasó con una compañera de trabajo que me llevó a comprar, porque yo no sabía dónde estaba, me llevó a comprar unas bolsas y la policía pues sí la paró, tuvo que llamar a sus padres y explicar. El asunto es que tú te tienes que casar con cualquier mujer que ande contigo, si quieres que sea tu novia, si no, no puedes salir con ella. ahora hay matrimonios temporales? Exactamente. Entonces, si eres muy open mind, que ya hay una parte de la sociedad que están siendo open mind para que no les pase esto y no tengan problemas con la policía, hay contratos de matrimonio por 2 meses, por 3 días, por 6 meses, por 1 año, es un contrato temporal, sobre todo para las divorciadas. Ahí viene la respuesta a tu pregunta. Sí, las divorciadas por tradición son mal vistas, como que son desechables. ¿Por qué? Porque Pues no das monedas de oro para la divorciada. No, porque la madre le pidió la prueba de virginidad. Entonces ya cuando no es virgen, pues ya no puede dar la prueba. No, ya no puedes exigir Y monedas ya de oro. cuando tienes este matrimonio, ¿qué llevas en el coche como tarjeta de circulación? ¿La boda, por si te paran? Así de estamos casados. Claro, deben de traer, ellos tienen un documento de identidad que se llama Shenaznameh, y ahí viene escrito de quién eres hijo, con quién te casaste, con quién te divorciaste, y lo traen en la mano. De hecho, los hoteles como son concebidos aquí, que aquí cerca de aquí está Tlalpan, esos son, sí hay, pero es imposible. Tú no puedes entrar con una chica jamás. Tienes que llevar tu acta de matrimonio para mostrar que estás casada con ese chico, para casado poder con estar. esa chica. Cuéntanos las fiestas, los bailes, la música, la comida, ¿qué más? Bueno, la Sharia, que es la regla islámica, prohíbe que haya alcohol, prohíbe que haya baile, las mujeres no pueden bailar frente a los hombres, ni cantar frente a los hombres. Pero los hombres sí bailan, ¿no? Pero los Como hombres sí bailan. Entonces una boda es muy curioso porque alquilan un salón de fiestas y el salón de fiestas tiene un muro en medio, está dividido. Entonces de un lado los hombres están bailando con los hombres, las mujeres están bailando con las mujeres. Solo el novio puede presentarle a las mujeres, la novia, y también se las presenta acá, solo las presenta, pero nunca se ven bailando mujeres con hombres en una boda. ¿Qué pasa después? Bueno, después pues se acaba esta boda formal y como hay muchos jóvenes que ven la televisión, que ven las películas, entonces se van a hacer fiestas underground y hay muchas fiestas clandestinas. Donde sí hay alcohol. Hay alcohol y hay todo, porque se consigue en el mercado negro, como en todos los países. Adquirir productos. Muy difícil. ¿Quieres el nuevo iPhone? ¿Qué haces? Pues todo lo venden, pero como está sancionado Irán, entonces te cuesta lo doble. Los productos importados muchas veces son copias y copias bien hechas desde China y entonces engañan también a la gente. Aquí el grave problema son las sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo vives tú? ¿A ti te pagan? ¿En qué tipo de moneda? ¿Cuánto gastas para vivir? ¿Gastas más que en México? ¿Cómo funciona? Bueno, yo tuve la fortuna de tener un contrato internacional en dólares, a mí me pagan en dólares, ahora es muy difícil pagarme porque se le está acabando los dólares a Irán, y no solo eso, sino sus cuentas que tiene en Europa, en Alemania, pues no las puede usar porque los propios bancos de Alemania le tienen miedo a Donald Trump que lo sancione por hacer transacciones con dinero de Irán, entonces no se puede mover el dinero. Una parte muy pequeña para vivir allá me la pagan en riales, que es la moneda oficial local de Irán, y un real, por ejemplo, 120,000 reales equivale a $1. Wow. Sí, sí. Está muy devaluado. Está muy devaluado, pero bueno, la ciudad sigue funcionando. Es muy curioso ver una ciudad en donde no hay acabados como aquí tenemos en la casa de cemento pintado. Ninguna casa, aunque sea pobre, tiene ese acabado. Todas le ponen mármol, cantera, y ya si eres muy pobre le ponen tabiquitos. ¿Y cómo lo costean? Es la tradición. No hay créditos y es por herencia. Las familias se prestan. Cuando alguien se compra un coche es porque alguien le prestó ese dinero. No se puede comprar un carro a crédito. No hay créditos como aquí de pagar a 30, 40 años. Ya empieza a haber, pero tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito no existen. Solo son de débito porque el gobierno no cree que con las tarjetas de crédito puedan avanzar
al revés endeudarían al pueblo y esto atrasaría las cosas. Nuestro auditorio seguramente se está preguntando, ¿qué haces ahí? Pues bueno. Digo, aparte de ser una experiencia extravagante, exótica y seguramente muy enriquecedora culturalmente, ¿cuánto llevas ahí y qué haces ahí? Es muy curioso porque mi carrera la empecé en Televisa, después fui empleado de NBC News, o sea, de la empresa más orgullosa que tiene Estados Unidos, que es General Electric, y ahora estoy en Irán, que son justamente los enemigos. Las Yo, antípodas. sí, yo estaba como presentador de un noticiero en Los Ángeles, y cuando aparece lo de Hispan TV, pues dije, quiero ver qué es vivir en Oriente Medio, y creo en el proyecto del contrapeso. No, Irán siempre va a ser el malo, sino hay que darle voz. Y cuando llegas allá, los iraníes son como los mexicanos, muy amables, o sea, el pueblo, no el gobierno. El pueblo es un pueblo lindo y está, yo creo que mal, tacharlos como terroristas, como también muchos en el mundo dicen, tú eres un mexicano, eres un narco, ¿no? No es así, igual allá en Irán. Entonces, acepto, me voy de Los Ángeles incluso con un salario menor Qué extravagante. y estoy muy feliz porque me permitieron diseñar este programa que se llama Detrás de la Razón, que tiene millones de seguidores, y no te miento, tiene millones de seguidores, y que YouTube o Google cada vez que puede nos los tira, y que tenemos más seguidores que cualquier programa de Televisa o de CNN, y que la gente alaba toda esta labor que estamos haciendo con un gran equipo de investigación, de decirle, hey, el terrorismo, por ejemplo, pues nosotros empezamos a decir eso y ahora ya lo repiten algunos noticieros, hey, el terrorismo fue diseñado desde Washington cuando patrocinaron a Al Qaeda para pelear con los soviéticos en Afganistán, y después se les hizo el monstruo y se les vino encima. Desde hace 8 años yo estoy diciendo eso, 7 años, y bueno, pues la gente empezó a tomar conciencia de que las cosas no son como te las pinta los noticieros de Estados Unidos. Detrás de la Razón es un programa de análisis internacional. Detrás de la Razón es un programa de geopolítica, de análisis de todo lo que pasa en el mundo, sobre todo Oriente Medio, Arabia Saudí, sobre todo Irán, el terrorismo, pero también hacemos programas sobre los 43 desaparecidos y también hacemos programas sobre lo que está pasando en Argentina, allá con Macri o Bolsonaro. Hablamos de todo y tenemos que estar súper bien informados. Entonces, nuestro público, nos llegan felicitaciones tanto de Brasil como de París, como de España, como de Los Ángeles, como de México. La gente aquí también nos sigue mucho. Aquí, por alguna situación, no hemos podido entrar en cable o en Sky, porque quizá el monopolio de televisoras que hay en México pues está más alineado a Estados Unidos y no le conviene esa información, pero bueno, aquí estamos. Para el auditorio que nos está viendo, ¿dónde pueden encontrar tu programa? Muy fácil, en YouTube solo tecleen el nombre, mi nombre, Roberto de la Madrid, Detrás de la Razón, y ahí aparece, o en Twitter también, de la Madrid, @delamadridrob, y ahí estoy. Y nosotros, por supuesto, que lo vamos a poner en redes sociales. Vamos a hacer otra pausa, no le cambie, está en Debate 22. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos como siempre en Debate 22. Sus preguntas en redes sociales, por supuesto, enriquecen nuestra conversación. Estamos con Roberto de la Madrid, filósofo, periodista mexicano que radica en Irán. Nos estabas contando de tu programa Detrás de la Razón. Detrás de la Razón ha impactado mucho incluso a sistemas de gobierno, porque he recibido a través de las redes sociales amenazas, maldiciones, y bueno, yo siempre eso no me importa, pero cuando viajo a Estados Unidos, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, la policía, la Border Patrol de Estados Unidos, me detuvo y me metió a un cuartito y me estuvo interrogando 4 horas como si fuera traficante de drogas, de que por qué estaba en Irán, qué hacía en Irán, cuánto ganaba, qué políticas aplicaba, o sea, todo interrogatorio, que debe ser un poco de lo que padecen los musulmanes todos los días. Exactamente. De hecho, yo iba a recoger un premio a Miami y mi madre, que está por ahí, la invité a que fuera a Miami. Ella voló de la Ciudad de México a Miami y a ella también la detuvieron 4 horas en una habitación, la Border Patrol, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijo estaba en Irán. Entonces eso sí, por un lado me preocupa por la libertad de expresión, por el otro lado pues me pone muy contento porque es así como Don Quijote. Como adrenalina, sí, ¿no? Sí, claro, algo estamos haciendo. 2, por ejemplo, cuando empecé a hacer las investigaciones de los desaparecidos de Ayotzinapa y criticar al gobierno de Peña Nieto, el propio embajador de México en Irán fue a los estudios a decirnos que nos calláramos. Entonces, bueno, pues gracias a mi director general le digo, bueno, pues
¿Por qué? Porque están hablando muy mal. Bueno, pues no hagan cosas malas, ¿no? Y eso me preocupa, pero también quiere decir que nos están viendo, nos están monitoreando y me siento muy orgulloso de hacer eso, de darle otra cara. No, quizá no tenga la verdad, pero por lo menos la intención es poner una semilla para que la gente reflexione. ¿Qué pasa desde los ojos de ustedes informativamente con Ayotzinapa? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hay muchas teorías y la infortuna que viven los mexicanos es que estamos atrapados en varias corrientes muy poderosas de Estados Unidos. Entonces, cuando hay muchas influencias, ellos provocan que haya gobiernos corruptos y la corrupción provoca que haya impunidad e injusticia. Eso es lo que vemos desde Oriente Medio, eso es lo que vemos desde otros países, que no importa si son los de Ayotzinapa o son los que están en Michoacán o los que están en Veracruz, sino lo que importa es que la corrupción es tan grande, infiltrada por los capos de la droga, muchos financiados, muchos organizados por instituciones de Estados Unidos, como la Operación Rápido y Furioso, te recordarás, o como la Irán Contra, que se utilizó a un cártel mexicano para enviar armas a Nicaragua, para vendérselas a Irán. Entonces, ves que esto es producto y resultado de un abuso de poder de Estados Unidos sobre México y de políticos que se venden o que tienen que aceptar bajo la presión de Estados Unidos. ¿Qué más te ha aportado tu trabajo, tu experiencia en Irán? ¿Hacia dónde va tu futuro? ¿Te vas a quedar en Irán? ¿Regresas a México? ¿Cuál es la aceptación de tus investigaciones en México? Creo que es muy buena. Justamente estuvimos en el Zócalo. Hay otro compañero que es un periodista muy aguerrido, independiente y está teniendo mucho éxito en las redes sociales. Él está en Chicago, pero vino a México, me entrevistó en el Palacio Nacional y era impresionante. Yo no lo podía creer, pero toda la gente que estaba ahí nos saludaba, se sacaba fotos y yo no podía creer que ellos vieran Detrás de la Razón, porque pensé que Detrás de la Razón era para gente universitaria que había estudiado una carrera y hay mucha gente que decía, yo no estudio, pero ahora estoy entendiendo qué está pasando con el mundo. Eso yo creo que es un motivo no para mí, sino para todo el público que ha creído en el proyecto y sobre todo para la producción. ¿Puede ser un hartazgo a los medios tradicionales, a este medio convencional de comunicar y de informar? Yo creo que no, más que hartazgo, primero a ellos no les conviene y la gente también quería saber cosas, ¿no? Muchas cosas. México, ¿cómo ves México desde lejos? Esta polarización que existe, chairos, fifís, los que están a favor de la Cuarta Transformación, unas elecciones que hicieron historia, sin duda, contra este sector que todavía está muy renuente al cambio. Yo lo que veo y que es mucho más importante es que quizá Andrés Manuel López Obrador está atrapado entre dos grandes bloques, unos que son los globalistas, que quieren un mundo global, que quieren un gobierno global, que le apuestan a una moneda incluso global y que de alguna forma apoyaron a Andrés Manuel al inicio en la campaña, y otra ala que es muy poderosa, que son los nacionalistas racistas, los WASP de Estados Unidos, que están peleando y que están luchando entre ellos dos. No hablo de demócratas o republicanos, sino hablo de estos dos grandes bloques financieros. Para ponerle nombre, de un lado está Rockefeller, del otro lado está la banca Rothschild, que son los del Fondo Monetario Internacional, y que parte del proyecto con los globalistas es quererse apoderar de Chiapas y poder dividir a México en secciones. Chiapas, ¿por qué? Porque Chiapas tiene uranio y no se habla mucho de eso en los medios, pero es que el uranio está ahí y lo quieren sacar. También tiene tierras raras necesarias para los celulares que estamos usando. Entonces, ese material es muy importante y ya le están echando ojo. Los nacionalistas no quieren eso y por eso han ayudado también a Andrés Manuel López Obrador con las investigaciones de los pederastas que salieron en Nueva York para un poco ayudarlo y quitarle de encima a los bloques de derecha. ¿Cuál es el futuro de Roberto de la Madrid? ¿Te vas a quedar en Irán? ¿Hacia dónde vas? Seguramente no me voy a quedar en Irán porque, bueno, pues admiro esa sociedad, pero no es mi estilo. Hay algunas cuestiones que no me gustan. Quizá regreso a México, quizá me dedico a hacer libros, quizá ponga algún negocio en España y también desde otra trinchera, desde la literatura apoye. O si no, regreso a México también con un programa. El problema es que con el periodismo que yo hago en Irán, si lo hiciera aquí, amanezco muerto al día siguiente. Entonces, lo estoy pensando. Complicada la situación de los periodistas en Así México. es. Lamentable, triste, para llorar.
porque yo que he seguido de cerca la guerra de Irak, la guerra de Siria, es imposible que la cifra de muertes aquí sea similar a la que vemos en la guerra por los terroristas, y aquí son mexicanos contra mexicanos. Es verdaderamente triste, me llena de rabia, de melancolía, de tristeza, pero sobre todo de desesperanza, de decir, bueno, esto tiene que empezar desde nosotros, por favor. Eso sí es lo que he aprendido en mi vida en Irán. No le echen la culpa al gobierno, olvídense del gobierno, vean a su corazón y empiecen a producir. En la medida que tú seas educada y en la medida que tengas un buen corazón con el otro, vamos a crear una sociedad mejor. No mañana, sino quizá dentro de 50 años tendremos el gobierno que queremos merecer, porque el que tenemos y los que hemos tenido son los gobiernos que nos merecemos. Casi nos vamos, nos queda minuto y medio. Tu opinión acerca de redes sociales y vuélvanos a decir dónde te encontramos, cómo te seguimos. Tecleen mi nombre en YouTube, ahí está Roberto de la Madrid, también ponen Roberto de la Madrid en Twitter, también estoy ahí como de la Madrid, @delamadridrob. Las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, la gente cree en la libertad y cree que está avanzando y despertando conciencias, pero también hoy hablaba de un algoritmo. Cada vez que nosotros utilizamos las redes sociales, hay un algoritmo que te va seleccionando quién eres tú, para dónde, cuáles son tus preferencias, y eso se va a usar para venderte cosas. Entonces estás siendo un objeto de comercio y hay que tener mucho cuidado con eso. Roberto de la Madrid, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Éxito en tus proyectos futuros. ¿Nos sugieres entonces ir de vacaciones a Irán, conocer ese país? Sí, hay que conocerlo, es fascinante, maravilloso. Ahí está la cultura persa, y la cultura persa tiene 7000 años, y ahí es una de las cunas de la civilización de la tierra, que es importante. Pues ya lo saben, búsquenlo en redes sociales, su programa Detrás de la Razón. Él es Roberto de la Madrid, vive por lo pronto en Irán, vamos a ver qué le depara el futuro. Gracias por haber estado con nosotros en Debate 22. Roberto, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Gracias, buenas noches.